Damos la bienvenida al abogado Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Quisiéramos, abogado Ron, conocer su criterio sobre qué es lo que está sucediendo en el sistema judicial de Ecuador, que se da justamente cuando se está cumpliendo un año del nuevo gobierno de Guillermo Lasso, un año plagado de problemas, pandemia, violencia, crisis carcelaria y una amplia crisis institucional que ahora contamina también a la función jurisdiccional. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Lo que sucede en el sector justicia, porque yo creo que hay que hablar del sector justicia ya en términos macro, obviamente, exceptuando un poquito a la Corte Constitucional y algo al Tribunal Contencioso Electoral, sino llamémoslo así como el tema de justicia ordinaria, si queremos determinar un término. Son dos cosas, son dos fenómenos. El primero es una desinstitucionalización generalizada, por cuanto no se logra tener un orden y una estabilidad en cuanto a sus principales funcionarios. Esto se subsume al problema del Consejo Nacional de la Judicatura, organismo administrativo, estrictamente administrativo y de control de la actividad jurisdiccional del país, pero que lamentablemente sigue en una acefalía y con una directiva, o al menos una conformación de un pleno de facto en virtud de una no aceptación de una terna enviada por el presidente Saquicela y el retiro de la misma. Eso es lo que puede darse en cuanto a la administración pública. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en cuanto a la actividad jurisdiccional? Que es el actuar del día a día de los jueces y tribunales. Lo que sucede con respecto a la actividad jurisdiccional es la evidencia de el fenómeno del desconocimiento y la mala aplicación del derecho, pero también, por otro lado, de la judicialización de la política. Además, que en la actual realidad que nosotros vivimos, la transferencia de información, el escrutinio público al que están sometidos los funcionarios judiciales en virtud de sus actuaciones, también es un fenómeno que está sucediendo. Es decir, se hace una fiscalización de su actuación en virtud de la facilidad de información que se da. Entonces, si confluimos o si conjugamos esos tres fenómenos, nosotros vemos que es una desinstitucionalización política, ¿sí? Y hablemos política de los buenos términos, y además de fallas en la actividad jurisdiccional. Esos son los dos fenómenos que nosotros tenemos en este momento en cuanto al sector justicia, Gustavo. Hoy hemos hablado con uno de los consejeros, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, concretamente David Rosero. Él le tiene muy claro en su concepto la película, diríamos. Él señala que hay una intención de cooptación del Ejecutivo, que ha logrado hacerlo ya con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora con el Consejo de la Judicatura, y que su próximo objetivo sería la Corte Nacional de Justicia. ¿En qué medida coincidiría usted con esa visión? Lamentablemente no hay evidencia de esto, ¿no? Lo que sí podemos es hacer un análisis de actores alrededor de lo que viene sucediendo en las actuaciones del Ejecutivo. Tenemos, como es un tema tan delicado, y si hablamos de una cooptación, y si así lo señala el señor Rosero, es por lo que él experimenta al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Pero si nosotros vemos lo acontecido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, podemos llegar a esa conclusión, Gustavo, porque principalmente el cómo se ayudó a la posesión del doctor Ulloa en dicho organismo, pues evidenció que existía al menos anuencia por parte del Ejecutivo. ¿Qué pasa en el Consejo Nacional de la Judicatura? Yo creo que ahí no es tan evidente el tema del Ejecutivo, a pesar de que ciertas voces así lo establecen por la coyuntura entre la presidencia y lo que está pasando con la presidencia del propio Consejo de la Judicatura, pero esto puede calificarse también como una negligencia al no haber ratificado la terna de la Corte Nacional de Justicia. Lo que sucede acá es que también existe un error por parte del presidente Saquicela. Y sin hablar en desmedro de la terna enviada por el presidente Saquicela, veíamos que dos miembros de esa terna no cumplían con los requisitos específicos de efectos del nombramiento de la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Además que los actores no tenían pues una trascendencia ni académica ni profesional respecto
de los requerimientos que se necesitaba en ese momento para la judicatura, por eso lo retira antes del rechazo. Lo que se dice Y aquí en Cuenca, y esto le añadiría a usted que posiblemente no se lo conoce a nivel nacional, dos de los integrantes de la terna serían amigos bastante cercanos de el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso pero no yo no quita estoy en... porque puede o no puede ser, Sí, pero esto sumado a lo que usted señala, la falta de notoriedad, por lo menos de los personajes postulados, han dado que hablar. sí, bastante. Y de hecho el tema de las amistades en el mundo jurídico es muy común y se entendería que pueden ser personas que generan confianza para el doctor Saquicela y justamente dos de los miembros eran de la ciudad de Cuenca, al igual que el presidente Saquicela, ¿no? Entonces, pero yo creo que justamente el tema que usted aborda, Gustavo, que es el de la probidad notoria, la notoriedad además ante el sector justicia y también la trascendencia académica. Pero bueno, eso quedó ahí y digamos que no fue por ese lado el que no se atendió, que fue por ese lado el que no se atendió dicha terna. Pero ahora el tema de lo del presidente Saquicela y lo escuchaba con él, lo escuchaba a él en otro medio de comunicación digital en esta mañana, es mucho más complejo. Pero obviamente, todo esto del presidente Saquicela se da en torno a la situación de la extradición del expresidente Correa, porque demoró mucho el trámite de la traducción del expediente al francés a efectos de proceder con dicha extradición. Claro, puede ser un descuido o una negligencia, no lo sabemos. Eso se encuentra en investigación en este momento, pero resulta muy curioso que cuando se le pregunta al presidente Saquicela este tema, él señala que él cumple con todas sus funciones y que una demora como esta es habitual. Claro, estamos hablando de un caso emblemático y los casos emblemáticos no son habituales, ¿no? Entonces tenemos que salir del espectro de la normal, del normal recurso de estas causas, más que nada cuando son este tipo de casos emblemáticos. Y no digo con esto que se vaya tras un pez gordo, ¿sí? Que es la típica frase que se le utiliza, pero al menos la prolijidad por la trascendencia que este tiene con el cumplimiento de trámites debía ser bastante elocuente. Pero yo digo una cosa, digamos que en el Consejo de la Judicatura o que el Consejo de la Judicatura se vuelve sumiso al poder ejecutivo, ¿sí? En el caso de la Corte Nacional de Justicia, ¿a quién le corresponde? ¿Sí? No sabemos, porque eso siempre yo hago la pregunta, Gustavo, cuando con intenciones políticas se trata de cambiar a una autoridad y después de eso, ¿qué viene? ¿Sí? Quiere decir que la próxima autoridad de la Judicatura o de la Corte Nacional de Justicia tendrá que ser sumisa al poder. ¿Será que la alinean previamente? En este caso, entiendo que le corresponde a la doctora Caterina Muñoz, que es la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, que en este momento está ejerciendo funciones, pero Caterina Muñoz tampoco conocemos su vida política, ¿no? Entiendo que es una buena tributarista y que se ha dedicado siempre a ese tema, pero más allá de eso, no con, ay, que obviamente tiene las credenciales académicas, obviamente, para estar en ese estrato judicial, pero hasta ahí no sabemos. Entonces, ¿Qué tan no lo probable o veo qué tan yo. riesgoso ve usted una destitución de Iván Saquicela? A ver, yo lo veo bastante riesgoso en términos de institucionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se notaría una, como que estaba programada esta situación y que el gobierno está cayendo en la práctica de esta persona ya no me resulta útil, la cambio. Que no ha resultado antes en otras instituciones estatales, porque existe como que cierta coyuntura específica y el gobierno todavía tiene ciertos espacios. Pero entrar en ese coyunturalismo de no me sirve este saco, es caer en las prácticas que tanto se criticó en la época de Rafael Correa y bueno, y no tanto en la de Lenín Moreno. Entonces estamos hablando de institucionalidad. Y por eso es lo que yo digo, Gustavo, el saco a una persona, ¿para qué? ¿O qué viene después de esa persona? La siguiente persona, la subrogación o la suplencia, ¿me garantiza institucionalidad? Entonces, en este caso, no creo que sea tan producente. Y hagamos el mismo símil, Gustavo, con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que se pretende? Digamos que en la Asamblea se valida a los 4 miembros de la nueva mayoría, se les quita a estos suplentes, ¿no? Perdón, se les quita de su cargo, son removidos de su cargo a estos 5 miembros principales. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana ya no tiene suplencias, ¿no? Ya las suplencias han sido establecidas después de los primeros juicios políticos. Tendrían que posesionar a ciertos consejeros que fueron elegidos en su momento en las anteriores elecciones, posesionar a ellos
y nombrarlos para un periodo de menos de un año. Entonces, es el y después qué. Yo creo que los males en este sentido del sector justicia no se dan por la remoción de las autoridades. Nosotros, lamentablemente, en las democracias inestables latinoamericanas siempre caemos en eso, ¿no? Pensar que la personalización de una función o de la estabilidad estatal es la solución al problema, pero no es así. Más en el sector justicia que tiene tan profundos márgenes de errores, que los índices o los errores o la corrupción está calada tan profundo, no es un tema de personalización de la institucionalidad bajo ningún concepto. Ese argumento de que se trata de una renuncia de un vocal y que no califica eso como para nombrar a uno nuevo, ¿qué tan sólido es? Presentado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Me podría repetir la pregunta, Gustavo? Se Sí, entrecortó un se poquito. argumentó, no sé exactamente los términos, pero de que la salida de María del Carmen Maldonado no tenía la figura como para que justifique el nombramiento de un vocal o un miembro que le reemplace en el Consejo de la Ah, Judicatura. de acuerdo. Esto, a ver, fue uno de los argumentos, ¿no es cierto? Fue uno de los argumentos establecidos en su momento por cierto sector. Pero cuando existe normativa y cuando existe en este caso especificaciones claras del cómo procede el reemplazar y en segundo la naturaleza y el origen del miembro, estas se quedan desvirtuadas. ¿Sí? De hecho, Entendemos que todavía esto parte de un informe jurídico presentado por el señor Ulloa, informe jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. de acuerdo, sí, pero digamos que parte de dicho informe. El tema de la suplencia, o en este caso, quien tiene que ejercer, no se debe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque la norma específica, en este caso, es la Ley Orgánica de la Función Judicial, y esa es clarísima, ¿sí? Se establece el cómo se tiene que dar la subrogación, y no existe una disquisición o una diferenciación del tipo de reemplazo. Entonces, hay que hacer una integración normativa a efectos de producir el reemplazo. Entonces, sí, es uno de los argumentos que se está utilizando en este momento, pero que lamentablemente no es suficientemente sólido a efectos de consolidar el no cambio en el Consejo de la Judicatura. Hablando de los posibles pecados, por así decirlo, u omisiones de Iván Saquicela, ¿cómo ha seguido usted esa saga de solicitudes que se han hecho a Interpol para extraditar al expresidente de la República, Rafael Correa? Cierto es que la Interpol está bastante desprestigiada. Hay una serie de informes internacionales que hablan muy mal de esta institución en los últimos años, pero ¿han existido omisiones de parte de la justicia ecuatoriana para tener acciones más efectivas en este sentido? Ok, sí, partamos de eso, ¿no es cierto? Interpol y Amerpol son dos instituciones que lamentablemente están siendo desprestigiadas al momento de la ejecución de de ciertas actividades, más que nada en lo que es captura de personas que requieren, o para efectos de un Estado, de una urgencia, ¿sí? Y se ha criticado más que nada la operatividad de ellas. Pero claro, existen o cuatro pedidos a Interpol a efectos de traer a Rafael Correa, que se proceda con la captura internacional y en ese caso se proceda. Pero claro, previamente se tiene que calificar la alerta, ¿no? Y esto tiene ciertos requisitos institucionales por parte, y me refiero a Interpol, y que son de libre acceso inclusive, que tienen que ser cumplidos por parte del Estado. Y estos requisitos institucionales principalmente tienen que ver con dos cosas, con el procedimiento judicial. Obviamente la Interpol no se mete en el fondo de las causas, pero en el procedimiento institucional del cómo se llega a hacer la solicitud, y en segundo lugar, que no existan vulneraciones de derechos a efectos de la ejecución de la captura. Principalmente, y las denegaciones que ha hecho la Interpol para el tema de la captura de Rafael Correa tienen que ver con el segundo factor, es decir, que no existe la garantía de procesos efectivos cuando se ponga a la persona a disposición del país. Es por ahí lo que va. Pero esto es una respuesta, Gustavo, a la inestabilidad general que tiene todo el sistema judicial. ¿Sí? Y esto es una respuesta a lo que ha sucedido previamente, y no quiero tratar mucho el tema porque podríamos irnos horas en el tema, o al menos horas en el argumento jurídico, al famoso influjo psíquico. ¿Sí? Al haberse extrapolado una figura penal estrictamente doctrinaria y haberla adecuado a una normativa sin las suficientes garantías procesales, obviamente la Interpol ha considerado que esto hace
que en el caso de que Rafael Correa sea puesto a disposición de autoridades competentes en el Ecuador, no se garanticen legítimos procesos, ¿sí? No se garanticen sus derechos dentro de la ejecución de la pena. Es por eso que se ha dado esta figura. Y claro, obviamente el discurso político que nosotros tenemos en el Ecuador de lado y lado, tiene que ser compensado con un punto intermedio. Rafael Correa, por un lado, ha señalado que en las 3 ocasiones que se le ha solicitado a Interpol su captura, esta hace una valoración de los dos elementos que yo le dije, cuando más que nada tiene que ver el segundo. Claro, él hace una adecuación de discurso político, pero el Ecuador no ha tenido una respuesta suficiente para decir el por qué no se ha cumplido con los estándares de Interpol. Y eso sí es una responsabilidad que no tanto recae en todo el sector justicia, sino recae en los jueces, en primer lugar, que dictaron dicha sentencia, porque algo hay ahí, pero luego en que el sistema judicial no presenta las garantías de ejecución de dicha sentencia. Es por eso que se ha dado. Ahora, va a ser bastante complejo, Gustavo, que todo el sistema judicial vaya adecuándose a los estándares del cumplimiento de derechos en ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque la ejecución de las sentencias en el Ecuador lamentablemente es variable, ¿sí? Y el sistema de ejecución penal no es uniforme y principalmente no es estable. Así que como que reformar todo el sistema a efectos de que Interpol ejecute la orden de captura le veo bastante complicado y ese estatus al que se ha llegado o esa indeterminación que existe entre el país e Interpol o ese hueco, si es que queremos darle un término ahí un poquito más coloquial, no se va a zanjar en el inmediato. ¿Sí? Ujú. Entonces, hablar de institucionalidad ecuatoriana versus institucionalidad de Interpol no va a cuadrar bajo ningún concepto, porque el sistema está enraizado por un lado y el estándar de Interpol no va a cambiar. Ahora, en esa pulsación de fuerzas entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo ve usted ese nuevo ingrediente que se ha echado en todo esto por parte del Consejo de la Judicatura cuando pide abrir investigaciones a los presidentes de las Cortes Provinciales que hicieron un manifiesto, una declaración de prensa? Se les pide averiguar si ha sido en horario laboral y, y también si han incurrido en posibles actividades ajenas a sus cargos. A ver, en este caso yo creo que igual, nuevamente es la politización de la justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura está cayendo en ese juego, ¿sí? Los jueces que se reunieron en un hotel de la ciudad, sí, a vista y paciencia de toda la comunidad jurídica, de todos los medios de comunicación, inclusive, fue en horarios laborales, ¿sí? No es necesario, o bueno, sí va a ser necesario para el tema del sumario, pero en general está las horas de transmisión de la rueda de prensa, cuando se realizaron y qué jueces se encuentran en funciones, es sencillísimo, pero nuevamente es de extrapolar el tema o al menos hacer o generar incidencias de la política en el sector justicia. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, Gustavo, se ve que esto está con un target específico que son los jueces que están apoyando a Iván Saquicela. El por qué se da esta situación, ya lo veremos. Eso sí corresponde al juzgamiento dentro del Consejo de la Judicatura. Pero, se ve una declarada y manifiesta intención en contra de Iván Saquicela e inclusive del sector que lo puede respaldar. Y se está utilizando una herramienta de amedrentamiento a estos jueces. ¿Qué viene en este momento? Un sumario administrativo, ¿no es cierto? Estos jueces van a ser sumariados y en este caso se va a ver que los jueces estuvieron obviamente en horarios laborales realizando este tipo de declaraciones. Sí, lo estuvieron. ¿Qué jueces se encontraban en ese momento o al menos tenían audiencias? Se lo puede saber con el señalamiento y que suspendieron las audiencias a efectos de ir a esta rueda de prensa. Sí, a esos jueces que suspendieron su actividad jurisdiccional inmediata, estoy de acuerdo con una sanción, ¿sí? Porque pusieron en juego la actividad de administración de justicia versus una declaración de prensa. Pero los que no, recordemos, Gustavo, que todos los jueces de todo el país, de toda instancia, no siempre están en sus cámaras, no siempre están en su Claro. lugar de trabajo. Y Entonces, y me parece ante extrapolar. una crisis institucional, hablando de toda la función judicial, incluso ameritaría de que se conversen estos temas. Sí, y Gustavo, hagamos una cosa, o si es que se va a sumariar a estos jueces y no por defenderlos, o sea, estoy de acuerdo con la sanción a quienes suspendieron actividades jurisdiccionales como una audiencia trascendental. De ahí vamos de acuerdo. Pero la coyuntura en ese momento se da para otro tipo de situaciones. Y si van a valorar a estos jueces, ¿qué pasaría con los jueces que van, por ejemplo, a un espacio de opinión pública?
¿Qué pasa con el Ujú. funcionario del Consejo de la Judicatura que va a un espacio de opinión pública? También se les va a sumariar porque Claro, tienen que estar revisando. que son situaciones cotidianas Son realmente. situaciones cotidianas. En mi caso, yo interrumpo mis actividades normales, tengo la autorización obviamente de la universidad para realizar una entrevista. Ujú. Pero eso realizarlo a cada uno de los funcionarios judiciales ya se va a tergiversar y la ola, ¿sí? O el halo de esa fiscalización queda de por más evidenciado de que fue direccionado y eso es romper con la institucionalidad. Entonces, se nota la maniobra en ese caso. Finalmente, en este Ecuador, que es muy difícil de predecir las cosas, pues suceden a veces cuestiones que realmente están incluso fuera del sentido común. Pero, ¿qué es lo que pensaría usted va a suceder con esta situación, abogado Ron? El presidente de la Corte Nacional de Justicia ha apostado a una acción de protección que se dará el próximo jueves con la situación de que el juez a quien ha ido esta acción de protección ha resuelto negar una solicitud de medida cautelar porque no se verificaron los presupuestos de admisibilidad, según ha dicho. A ver, en este caso, sí, ya el doctor Sequicela ha presentado la acción de protección, se tiene que dar una audiencia, como usted bien lo señala, el día jueves, y previamente, y claro, caímos en ese juego otra vez de activar garantías jurisdiccionales para resolver conflictos institucionales de carácter político, ¿sí? Yo creo que en primer lugar el juez se ha cuidado bastante al no otorgar las medidas cautelares, y eso se ve en el amedrentamiento político que existe a la justicia. Yo hemos visto, Gustavo, en otros casos que las medidas cautelares se han otorgado a diestra y siniestra. En el caso Yori, por ejemplo, en el caso Yunda, en el caso Consejo de Participación Ciudadana, en el caso Consejo Nacional Electoral. Esos cautelares o esos pedidos paupérrimos de cautelares que se dieron fueron calificados por los jueces. Pero bueno, digamos que en este caso efectivamente Iván Saquicela comete un error en los requisitos de admisibilidad según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Viene la acción de protección. Yo creo que en primer lugar, siendo que esta proviene del presidente de la Corte Nacional de Justicia, una persona proba en materia jurídica, no tiene que caer en ningún error procedimental. Eso es básico, 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 no lo que pasó en las cautelares. O sea, en primer lugar, error procedimental de presentación o de formalismos, de efectos de la calificación, no tiene que haber sucedido, por eso estamos llamando audiencia. Ok, pasamos de esa fase. En la audiencia, el doctor Saquicela tiene que efectivamente sustentar esto de una manera muy adecuada. ¿Sí? Y evidenciar vulneración o futura vulneración de derechos, con qué no con supuestos, sino con hechos y derecho. ¿Qué va a suceder? No sabemos. No sabemos, porque yo creo que en este caso, si ya existió una negativa de cautelares, es porque existe cierta temerosidad, porque en serio, dudo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia haya cometido algún error al momento de la presentación. Veamos, y los ojos van a estar muchísimo en la argumentación del derecho que tiene que ser transgredido. Si es que el doctor Saquicela demuestra que sus derechos han sido transgredidos a efectos de que él sí cumplió en la ejecución de la sentencia con la traducción del expediente, tendría que resolverse favorablemente. Pero si no, vemos nuevamente la incidencia o amedrentamiento. Y El abogado obviamente Esteban, sí, sí. vamos a quedar a la apelación, Gustavo, porque finalmente la apelación, y de lado y lado se va a apelar esta sentencia, ¿no? Ujú. De la acción de protección, de lado y lado. Si no es favorable para el doctor Saquicela, tendrá que apelar. Si no es favorable a efectos de la judicatura, tendrán que apelar. Entonces, en la apelación se va a definir. Esperemos que no llegue a la Corte Constitucional ahora que es como que el lugar donde se resuelve todas las cuestiones estatales, pero nuevamente, ¿qué va a pasar de esta? No sabemos porque va a haber apelación. Bien, el abogado Esteban Ron Castro es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Le agradecemos por su presencia. A usted, Gustavo, como siempre, muchas gracias.